Bien, estamos ya de regreso, 12 del día con 12:11. Hay algunos parlamentarios de oposición, del oficialismo, han planteado la idea de decretar estado de excepción en la región metropolitana porque ahora surge además la idea en medio de lo que ha pasado con el cabo muerto ayer en Santiago Centro. Exacto, con el asesinato del cabo Daniel Palma. Vamos a conversar de este tema. Nos acompaña aquí en el estudio el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Bienvenido, senador. Encantado, Sebastián Fresia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Sonora bien convulsionada, senador, desde lo que ocurrió anoche. Es el tercer asesinato de un carabinero en un mes, en un escenario donde ya veníamos con mucha tensión por lo que ha ocurrido en materia de seguridad y orden público. ¿Cómo interpreta usted lo que ha ocurrido hoy, de ayer, desde el punto de vista del efecto político, sobre todo, senador, que puede tener? El clima del país se indignó a grado extremo. Las expresiones de solidaridad, de llanto, desde el general director, de la ciudadanía hoy día que se acerca, he visto yo a lugares donde hay carabineros, donde sea, en una esquina, en cualquier lugar, a darle la mano, a abrazarlo, a darle un sentimiento de solidaridad, habla de que la impotencia que siente la gente, la inseguridad a su vez de sentirse en cautiverio, prácticamente en manos del delito, es como casi la sensación del descontrol o la pérdida del control del territorio. Es decir, ¿dónde está el Estado? Esa es como la pregunta que subyace. ¿Dónde está el Estado que yo sentí siempre y que hoy día no lo veo porque hasta el cuidador es asesinado del Estado? Pero ahora se pregunta eso y con mayor razón, ¿no? En 3 semanas con 3 carabineros asesinados. Entonces, como se viene preguntando en medio del apuro de la agenda legislativa la semana pasada, por ejemplo, incluso esta semana que termina, entonces, ¿dónde está el Estado? Ahora ya debiese ser una inflexión, como lo decían otros parlamentarios, de marcar que se vea un cambio respecto a las medidas que se tomen, no solo en materia legislativa, también desde lo que usted dice, la presencia del Estado en este tipo de casos. Sí, yo lo planteé hará 10 días atrás. Me dijeron que estaba loco, que cómo se me ocurría, que este era un emplazamiento del gobierno innecesario, que eso era impensable. Distintas voces de izquierda y de gobierno. Hoy, a la luz de los hechos, yo sigo preguntando por qué no, si tenemos un instrumento que permite enfrentar decididamente esta situación sin, porque se ha dicho por ahí, bueno, traigan más carabineros. No hay fábrica de carabineros. Aquí tenemos una caída en el entusiasmo de entrar. Había 15.000 postulantes antes, hace pocos años atrás, y hoy día hay 5.000, cayó un tercio. Hoy día hay un déficit de 40% de carabineros, de los 50.000 que hay. Hoy día el carabinero raso gana 400 lucas, para hablarlo en castellano. Y todos los incentivos están puestos para que no actuase o se siente atemorizado porque puede perder la vida en la calle. Puestas así las cosas, yo estimo que es perfectamente posible, como lo dijo hoy día una autoridad que conoce bien el mundo militar y es un hombre de izquierda, Gabriel Gaspar, ¿por qué no se convoca al Consejo de Seguridad Nacional? Que es un órgano que existe en la Constitución. ¿Y qué significa eso? Significa que se convoca por el presidente a los 4 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, director general de Carabineros, a los presidentes de ambas ramas del Congreso, al presidente de la Corte Suprema y al Contralor. Esto ocurrió en democracia, no es una cosa de la dictadura, no. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay riesgo en la seguridad, que puede ser exterior o interior. ¿Qué permite eso? Allanar el camino, a mi juicio. A tomar decisiones como, por ejemplo, un estado de excepción especial o acotado o focalizado, sabiendo que hay un organismo que va a poder tener representación muy amplia en la ciudadanía y en la institucionalidad. Ahora, a mí me genera muchas dudas sobre el estado de excepción, en particular, ¿para qué el estado de excepción? O sea, ¿con qué objetivo, no solo de la señal que se pueda dar a la ciudadanía, sino también desde el punto de vista de la operación en el terreno? En la operación yo diría que tendría un valor distinto que tuviéramos el despliegue Santiago Centro, por darle un botón de muestra. Santiago Centro que hoy día está tomado fácilmente toda la franja que está entre Alameda y Avenida Mata y que se circula de oriente a poniente hasta la norte-sur, por lo menos. Hoy día tiene un problema de migración desbordado y de delito. Ya lo vimos, la semana anterior lo vimos con el comerciante extorsionado, que después le fueron a quemar el negocio y balearon. O sea, ahí estoy dando un botón de muestra. Si fuéramos a La Pintana, hay distintas comunas que la policía sabe muy bien y por eso hoy día se dijeron 30 comunas, no dijeron cuál es el detalle, pero hay 30 comunas que están en rojo. O sea, si tenemos Fuerzas Armadas en la calle para controlar el orden, estamos hablando de extenderle la Naín Retamal, que está extendida para ellos en esa condición, igual que en la Araucanía. Nosotros tenemos un contingente que le sale al paso en fuerza de
fuego, digámoslo claramente, a delincuentes que andan armados hoy día simplemente circulando por todos lados y que están creyendo que son prácticamente bandoleros. Con varios problemas, porque por ejemplo uno es que las Fuerzas Armadas no están preparadas para este trabajo. Y sobre todo en zonas urbanas como la que tenemos acá en la metropolitana. En el sur quizás podría eventualmente ser distinto, pero ahí hay complejidades todavía. Siempre van a haber complejidades, es cierto. Esta es una medida de transición, no es una medida permanente. Pero también es cierto que no hay hoy día carabineros suficientes para poder ir y tomar o intervenir estas 30 comunas, porque uno dice, ¿cómo lo van a hacer? Tienen que sacar de otro lado. No hay una producción de carabineros permanente. Sí. Pueden colaborar, las Fuerzas Armadas pueden colaborar. ¿Se tiene que hacer bajo el mando de carabineros? Sí, pues. Bajo el mando del Ministerio del Interior, sí, pues. Pero tiene que haber un efecto visual disuasivo, porque hoy día es impune. Hoy día no hay margen alguno para el delincuente como para disparar en Arturo Prat con la Avenida Mata tranquilamente en la tarde. ¿Cómo ha percibido usted la respuesta del gobierno? Porque hoy, cuando le consultaban a la ministra del Interior, ella no lo descartó, pero decía que había otras medidas que podían ser mucho más efectivas e inmediatas que esa. O sea, yo me alegro, por ejemplo, que en estas horas el fiscal nacional haya dicho algo súper concreto. Nosotros dimos la orden que todo indocumentado en control preventivo se va a prisión preventiva, al tiro. No este trámite de la reconducción y que esperemos que lo citamos, ya. Me parece atingente a él. Acá, además de compartir la idea de la protección especial a carabineros, por ejemplo, la típica pareja de carabineros que controla un vehículo, que uno le dice, por favor, pasa acá que la... Se acabó, no puede ser. Aquí tiene que ser en el sistema que uno ve en otros países, o Chile, cuando estábamos en épocas conflictivas, 4 o 6 carabineros que se vigilan unos a otros. Hay uno que puede estar incluso con una subametralladora, mientras otro, que no tiene que estar necesariamente con una pistola en la mano, está haciendo el control en un vehículo, por ejemplo. Pero no lo clásico de la pareja carabineros que cuidan todo. Creo que eso es imposible a esta altura. Pero tampoco hay carabineros. Faltan carabineros y por eso yo invoco que tengamos una mirada sobre estado de emergencia especial, excepcional, bajo ciertas condiciones, en ciertos barrios, y no es inundar, no es militarizar. Ahora, ¿el presidente tiene entusiasmo en meterse hasta el final? Sí. El presidente apoyó. ¿A qué se refiere, senador? Me refiero a que el presidente ha hecho una reconversión. El presidente y todo el mundo se ha dado cuenta de que ha ido cambiando su punto de vista y de las frases de Twitter antigua llamó una reflexión hace unos días atrás, se han sumado otros, no tuvo problema en ir a la negociación que se hizo en el Senado por la ley Naín Retamal, pero la coalición que lo respalda, la matriz que es Apruebo Dignidad, le da vuelta a la espalda al presidente de la República. ¿Y eso lo encuentra grave usted? Muy grave. Yo lo encuentro muy grave, porque estamos en los momentos peores y más delicados del país, y que una coalición de gobierno haga eso es parecido a lo que debo decirle con mucho dolor hizo el Partido Socialista, mi partido, a Salvador Allende antes del golpe militar, cuando también se divorció el Partido Socialista de la conducta del presidente Allende, que era negociar con la oposición. En esa época era la democracia cristiana, era la derecha, senador, era un pacto constitucional. Esa no es una comparación trivial, no, la que está haciendo. No es trivial la comparación que hago, porque a esta altura, en este momento crítico que vive el país, no es posible, no es admisible siquiera dudar un minuto, no digo en guardarse las convicciones, todo, pero el gobierno es el gobierno que quisimos, es el gobierno que apoyamos, es el gobierno que lleva un poco más de un año, que está en la peor crisis de seguridad nunca vista. ¿Cómo hoy día vamos a dejar solo al presidente de la República en este esfuerzo? Los que creen que el presidente se va a ir, va a ser destituido, va a renunciar, no. Por favor, olvídense, el gobierno va a seguir. No está en juego la estabilidad democrática, como sí la estuvo para el golpe militar. Pero sí yo hablo de la conducta política de quienes afirman compromiso público de respaldo al presidente de la República y hoy día le dicen que no. Y ese es un asunto de lealtad política, ¿no? Esto es lealtad política porque, como se decía en buen chileno, este será el gobierno de aquí, será el gobierno de allá, será un buen gobierno, un mal gobierno con garabato por medio, pero es mi gobierno. Entonces, nosotros hemos asumido así nuestro compromiso, los socialistas. Hay muchas cosas que no nos gustan, pero estamos. Los cambios de gabinete podrán gustarle a unos y no a otros, estamos. Pero yo le pido al Partido Comunista, al Frente Amplio, que terminemos con esta ambigüedad sistémica que solo daña al presidente. Aquí no costaría demasiado cerrar las filas, guardar una opinión muy legítima, muy del nicho propio que se representa cada cual,
pero acompañar al presidente Boric, que hoy día está solo enfrentando esto, con quienes queremos acompañarlo, pero no con todos los que prometieron acompañarlo. Había incluso la advertencia de llegar al Tribunal Constitucional por esta misma ley, que ya lo hemos hablado muchísimo durante esta mañana, que lo postergan estos sectores del Frente Amplio, pero básicamente porque se decretaba y los plazos no lo permitían, más administrativo que de fondo, porque la diputada Catalina Pérez señalaba que es una mala ley y el tema de fondo sigue en pie para ese sector del Frente Amplio. Claro, a invocar una razón reglamentaria, que es que el plazo se acabó, que ya no hay espacio de tiempo, en vez de dar una razón doctrinaria, que es lo que hubiera querido escuchar de ellos, decir, mire, la verdad no nos gusta la ley como quedó, pero dado el momento del país deponemos, permitamos que la ley avance, porque es la ley que el país y el presidente nos pide. En vez de eso se vuelve a levantar de nuevo la bandera y a dejar siempre una duda instalada de la falta de convicción. Y esa duda se la traspasan automáticamente al presidente Boric, porque la derecha, la oposición, todos los días va a restregar en la cara la ambigüedad del presidente, que no la tiene. La ministra Toá tampoco la tiene. Los carabineros, el general director ha llorado, pero también ha dicho que cuenta con el respaldo político del gobierno, cuenta con eso, y es cierto, pero falta más. Y ese más es dotar de poder efectivo a carabineros para incluso Fuerzas Armadas, si fuera el caso, para poder combatir esto. Mire, cuando se pierde el control del territorio, cuando deja de haber Estado, cosa que en Chile no se ve, pero si uno va a otros países latinoamericanos, uno nota la ausencia del Estado en muchas cosas. Caramba, que se genera un vacío demasiado grande. Y esto puede desembocar en cosas peores, en protestas ciudadanas que podrían haber, en protestas dentro de la fila de carabineros. Eso le iba a preguntar, ¿cómo cree usted que esto está impactando dentro de Carabineros? O sea, a ver, el carabinero Palma es de Rancagua. Sus restos van a ir allá. Soy parlamentario de Rancagua, vivo allá. El dolor es inconmensurable. Estamos hablando de personas del sector más popular de Rancagua, de origen muy humilde, Cabo Palma, la familia. Y esto genera, yo le diría, una sensación que pasa de la impotencia a la indignación. Y de la indignación puede ir a señales de protesta de distintas maneras, dentro de la tropa o dentro de la oficialidad, que no se expresan porque hay una verticalidad del mando. A los carabineros les cuesta mucho salir del esquema institucional. Pero esto es demasiado grave. O sea, al interior del cuerpo de carabineros, que en un mes 3 carabineros en estas circunstancias y todavía falta más energía al gobierno, por favor, rescatemos a quien nos cuidan. O sea, yo creo que más elocuente que el general director no se podría hacer. Acá cree que está en manos del gobierno necesariamente que poner o hacer una inflexión respecto a las medidas. Le pregunto porque también el Poder Legislativo ha trabajado en eso. Sí. Escuchábamos al Ministerio Público. Son los distintos poderes que tienen que hacer su trabajo. Claro. ¿Pero cree usted que están 100% en manos del gobierno hoy? Hoy sí, porque el Ministerio del Interior tiene la conducción política de las fuerzas de orden, claramente. Entonces, eso, los carabineros son súper respetuosos, todos queremos que la institución funcione bien, pero la primera palabra la tiene la primera autoridad de gobierno, que es el presidente de la República, a través de sus ministros. Y ahí están las primeras señales. Si usted me pregunta hoy día, ¿qué ánimo habría para recoger planteamientos nuevos que vayan en esta dirección? Yo creo que está todo el ánimo. Excepto unos pocos, yo diría, muy a la derecha, que rechazan la ley Nadie está mal. Todavía hay algunos de esos. Sí. U otros muy de izquierda, que simplemente creen que esa ley o el estado de cosas solo favorece a la represión o a una especie de retorno a una dictadura militar. Cosas de esa naturaleza se escuchan en sectores extremos, pero el grueso, la inmensa mayoría del país, lo que quiere es restablecer el orden y la seguridad pública, como dé lugar, pero restablezcámoslo. Veremos después cómo eso se ecualiza, cómo eso se puede ordenar de otra manera, pero este es el tema uno en este minuto, porque quienes nos defienden hoy día están muriendo. Senador Castro, gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, senador. Que tenga buen día. Vamos a hacer una pausa cuando son las 12 del día con 25 y ya estamos de regreso.